Bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Noelia López, soy la directora provincial de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que celebro la posibilidad de que se esté realizando este curso de formación de promotores y promotoras comunitarias para el abordaje del COVID. Es una herramienta muy importante para seguir fortaleciendo el trabajo que venimos haciendo. Y el tema que vamos a estar trabajando en esta oportunidad tiene que ver con desarrollar y comentarles un poco cuál es la estrategia que nos venimos dando en el Ministerio, desde la dirección y desde la dirección también como articuladora del trabajo con otras áreas del Ministerio y con otras áreas de gobierno también, para la atención comunitaria o el abordaje comunitario en los barrios populares, que fue, digamos, el grupo que priorizamos por la situación de vulnerabilidad para esta pandemia. En ese sentido, hay algunos conceptos que fueron un poco los que fueron orientando nuestro trabajo. Ustedes recordarán que la pandemia comenzó con una fuerte decisión y una fuerte estrategia de aislamiento de las personas en los domicilios, y hoy continuamos fuerte promoviendo esa estrategia como la medida de cuidado primordial para achicar la transmisión comunitaria de este virus. Y en ese contexto hubo todo un primer momento de espera, digamos, de las personas sintomáticas que consultaran al sistema de salud. En un momento determinado, el aumento de casos hizo que tuviéramos que revisar un poco esas propuestas, y en ese contexto es que surgió esta estrategia de búsqueda activa. Pero antes de eso, un poco lo que quería comentarles era la importancia de poder trabajar desde una dirección de salud comunitaria este tipo de situaciones, y cuáles son un poco los conceptos que nos orientan, ¿no? En primer lugar, el pensar en la salud en su sentido integral, ¿no? La definición de salud como aquello que construimos entre todos y todas. Me parece que hay algo importante es una definición que me parece que hay que empezar a recuperar, y que es esto, ¿no? De estos viejos paradigmas, empezar a romper estos viejos paradigmas de la salud como la ausencia de enfermedad, incluso de la salud como un estado. Ya estamos en un momento donde está más instalada esta idea de la salud como un proceso, y la respuesta del sistema de salud a ese proceso en tanto a las líneas de cuidado y de atención de las personas. Y en ese sentido, pensar a la salud en su integralidad también nos hace pensar que los distintos y las distintas actores que vienen interviniendo en el campo de la salud también son diversos, y el equipo de salud ya no se piensa solamente como aquellos profesionales que trabajan para la asistencia, sino también digamos, hay todo un rol imprescindible de los promotores y las promotoras de salud y de las organizaciones sociales y la organización de la comunidad toda para la resolución de los problemas. A partir de esto también es que otra de las principales líneas y ejes y valores que nosotros sostenemos para nuestro trabajo es el de la salud como un derecho. Nosotros nos sentimos parte de un Estado de derechos, y en ese sentido creo que es el Estado quien debe ser el garante del acceso al derecho a la salud de la población, y por eso en algún punto algo de nuestra impronta de gestión tiene que ver también con nuestra historia de quienes estamos hoy a cargo un poco del Ministerio de Salud en sus diferentes instancias, con nuestra propia historia de militancia, de considerarnos militantes de políticos y militantes de la salud, y en ese sentido parte de las estrategias que nos movilizan y que nos convocan a la hora de pensar las políticas públicas desde el Ministerio
están muy atravesadas e impregnadas por esa historia militante, ¿no? Entonces, en este punto, toda aquella estrategia que pueda ser sostenida desde el territorio en conjunto con otros actores, se nos convierte, digamos, como en un eje rector imprescindible para el acceso y poder garantizar este derecho a la salud del que les mencionaba. En este sentido también se abre toda una perspectiva de trabajo que tiene que ver con la impronta de la salud comunitaria, considerando todo esto que fui diciendo, la salud en su sentido integral, la interdisciplinariedad, digamos, la interdisciplina y la importancia de los diferentes actores a la hora de poder reunirnos para pensar estrategias de resolución de los problemas de salud de una comunidad. Todo eso va dando un poco de marco a aquello que entendemos como salud comunitaria, que tiene mucho que ver con esto de poder recuperar los procesos de organización de una comunidad para resolver sus problemas. Un poco todo esto fue lo que dio origen a nuestra propuesta de abordaje territorial de respuesta al coronavirus, que bueno, ahora vamos a ver si podemos compartir una presentación como para tener un poco algunas ideas fijas que nos permitan ir pensando en estas nuevas modalidades también de comunicación y de formación, como para tener un poco alguna apoyatura también teórica que nos permita ir siguiendo un poco el hilo de la charla. Hay algo que me parece importante y es que cada vez que uno piensa un proyecto, cada vez que uno piensa o una piensa una propuesta de trabajo, hay algunas preguntas que surgen de la planificación estratégica que son importantes porque nos permiten ordenar un poco qué es lo que vamos a hacer. Y estas preguntas son muy sencillas y todos y todas nos las hacemos, pero no las quería dejar de explicitar porque me parece que a veces pueden servir para pensar diferentes proyectos. Y estas preguntas son un poco, ¿para qué quiero hacer lo que hago? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de lo que me voy proponiendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer que eso que yo hago sea viable? ¿Qué necesito? ¿No? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Qué recursos? Tanto capital humano como recursos materiales. Y cómo lo voy a hacer, qué metodología de trabajo voy a aplicar para eso. En este sentido, se abre un poco y tiene como ese hilo rector esta presentación. Si podemos pasar a la siguiente. En este sentido, el objetivo, digamos, general que nos propusimos entonces para la búsqueda activa, pensemos entonces, como decía al inicio, es que hubo en algún momento, a principios de mayo, un cambio de estrategia en la respuesta, perdón, en la respuesta que nos íbamos a dar con respecto al coronavirus. Hasta ese momento era, en algún punto, la espera pasiva, de vigilancia pasiva, que nos iba haciendo esperar que las personas consultaran. En un momento cambia esa estrategia y comienza una etapa de búsqueda activa. Esta búsqueda activa nos empezó a proponer pensar diferentes líneas de acción para el trabajo territorial. No es lo que conocemos como los operativos territoriales, los abordajes territoriales, no son las únicas estrategias de búsqueda activa que tenemos. Estos abordajes tienen a una problemática sanitaria. Nosotros nos vemos con una problemática que en apariencia puede ser similar, pero que la respuesta de organización a esos problemas varían mucho de municipio a municipio e incluso dentro de un municipio de barrio a barrio, ¿no? Entonces, esta estrategia hay que ir adaptándola de acuerdo a las características de organización de cada lugar. En ese sentido, otro de los objetivos específicos tiene que ver con esto de poder ir identificando
la vulnerabilidad o el grado de vulnerabilidad de las personas para pensar cuál es la estrategia o cuál es la respuesta más adecuada a esas necesidades. Y además, tejer una red de recursos disponibles para resolver esos problemas. Entonces, esto responde un poco a este para qué que yo les comentaba, y es un poco el sentido que orienta el trabajo de los abordajes territoriales. Si pasamos a la siguiente, acá vemos, digamos, cómo aparecen los diferentes ejes de acción y cuáles son los actores que están involucrados para la respuesta a los abordajes territoriales. Entonces, como yo les decía, la idea es dar una respuesta compleja a un problema complejo, y en ese sentido, lo primero que nosotros pensamos cuando armamos esta propuesta de abordaje propio de la provincia de Buenos Aires, tenía que ver con convocar a todo el Estado, provincial, municipal, nacional, a las organizaciones sociales que participan en la contención muchas veces de los problemas comunitarios, los comedores, todos los actores comunitarios, las iglesias, los sindicatos. A partir de eso, poder conformar o darnos un nivel de organización que se enmarcó, digamos, en esto que todos conocemos como los COE, los comités de organización de la emergencia, o comités operativos de emergencia, que en algunos lugares ya tienen también una historia, ¿no? Son las mesas de gestión local, o son las mesas participativas. Estos COE tienen como objetivo centralizar el trabajo, organizar el trabajo que se va a hacer un seguimiento y ser un articulador de las estrategias de los diferentes actores. En muchos lugares, y en la mayoría de los lugares donde se tuvieron que dar intervenciones más complejas, la realidad es que la conformación de estos COE claramente fueron claves para generar un nivel de organización que supere el día a día, ¿no? Porque uno después se ve en la vorágine del día a día, realizando la tarea, pero es imprescindible tener un espacio y un tiempo para sentarse entre todos, pensar, planificar y definir de qué manera seguir. Entonces, convocatoria de los actores, conformación de los comités o las mesas barriales, y el abordaje comunitario en sí mismo, que tiene que ver con esta búsqueda activa, que en un momento fue de febriles, después recuerden que la definición de caso cambió para los barrios populares, y con la presencia de uno de los síntomas, ya la persona estaba en condiciones de definirse como un caso sospechoso y realizar el hisopado, así que en realidad es la búsqueda activa de casos sospechosos. Se hace un relevamiento también de las necesidades de las personas, más allá del coronavirus, porque también entendamos que esta situación nos puso a todos un poco en un lugar muy de impotencia, digamos, a la hora de resolver otros problemas, ¿no? Personas que tienen que tomar medicación crónica, personas que quizás por alguna razón no pudieron seguir yendo a sus trabajos, personas que se tienen que aislar por ser casos sospechosos o contactos estrechos, y hay que garantizar de algún modo la situación de alimentación de esas personas, situaciones de salud mental, digo, una complejidad se empieza a abrir con el aislamiento social, toda una complejidad que no se puede pensar solamente o reducir solamente a la búsqueda de personas con síntomas. Entonces, esto también, este abordaje sanitario, y retomando un poco el hilo de lo que decía al principio, tiene que ver también con pensar la salud de manera integral, ¿no? No es solamente ir a buscar síntomas, sino ver qué les pasan a todas estas personas cuando vamos a sus casas y presentan algún síntoma. Si pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba antes de los actores a involucrar, ¿no? Que nosotros venimos pensando en esta intersectorialidad y en esta interdisciplina para pensar los abordajes, así que avancemos a la siguiente.
Y acá aparece esto que me parecía importante también señalar de el cómo. Vieron que les había mencionado esto del para qué hacemos, y esto vendría a ser un poco cómo lo abordamos, ¿no? Porque a veces uno ve la foto de las personas yendo en el territorio de casa por casa, pero eso tiene, como les contaba, un proceso, tiene un proceso de planificación que arranca con poder comprender cuál es la situación epidemiológica de un barrio o de un municipio. En ese sentido, nosotros tenemos unos informes que elaboramos para poder definir a dónde vamos a ir. ¿Qué tiene? Miramos un poco el mapa de calor, que es es un mapa donde quedan representadas los casos y nos va señalando dónde empieza o comienzan a haber focos o empiezan a aumentar los casos. Todo este informe epidemiológico. También le dimos mucho valor a la epidemiología comunitaria. Ustedes saben también que dentro de la epidemiología, que es el estudio, digamos, de las epidemias y demás, empieza a haber una línea que tiene que ver con la epidemiología de rumores, que tiene que ver con toda esa información que aparece relevada por referentes comunitarios, que puede servirnos para empezar a pescar que en algún lugar está habiendo alguna complicación. Entonces, el mapa de calor, los informes epidemiológicos, la epidemiología de rumores, los datos de vulnerabilidad y las demandas territoriales, todo eso nos van dando una información que nos sirve para pensar después en el operativo en sí mismo, en el abordaje en sí mismo, esta búsqueda activa, casa por casa, que tiene que ver con una lógica de armar una entrevista. Hay como todo un imaginario de que se va y se testea a todo el mundo, pero no es así, porque el protocolo, nuestro protocolo, lo que promueve es que hisopemos a las personas que tengan al menos un síntoma. Entonces, para eso es que es necesario hacer una entrevista en el domicilio de todas las personas que están viviendo en la casa para saber si presentan alguno de los síntomas. Nosotros aprovechamos también esta instancia para aplicar la vacuna antigripal a las personas que son grupo de riesgo. Actualmente y hace ya un tiempo se viene también aprovechando para en el relevamiento de otras necesidades, entregar medicación a los pacientes crónicos a través del remediar, y se hace esta articulación para también todo lo que es el seguimiento de contactos estrechos, que hoy por hoy es como una de las estrategias más fuertes que tenemos que abocarnos, para poder garantizarle a estas personas todo lo que tenga que ver con lo alimentario, como decía antes, y con cualquier otro tipo de necesidad que vaya surgiendo para poder sostener el aislamiento. Y después hay toda otra pata, digamos, la situación epidemiológica podríamos describirla como el antes, el abordaje territorial como el durante, y después, digamos, está toda la parte de seguimiento local, a través de la conformación de los centros de telecomunicaciones y de seguimiento telefónico. También hay toda una cuestión de vigilancia epidemiológica comunitaria que tiene que ver con este seguimiento comunitario de los casos, y con esta búsqueda de contactos estrechos y en algún punto garantía de derechos de estos contactos para que puedan sostener el aislamiento. Esto es como el corazón un poco de los abordajes territoriales, y me parece que estaba bueno que pudiéramos detenernos en pensarlo como en estos tiempos, el antes, el durante y el después, aunque mucho de esto se entrelaza siempre, se entrecruza, y es parte de este abordaje integral. Si pasamos a la siguiente. Acá, bueno, esto es para, digamos, focalizar un poco más en el antes, para saber, digamos, cuáles son todas las fuentes que tomamos para poder definir a qué barrios ir, ¿no? Tenemos el 148 que nos permite predecir un poco cuándo va a empezar a haber más casos en algún lugar a partir del aumento de las llamadas. El porcentaje de casos activos en barrios populares es un dato muy importante, la tasa de casos activos cada 100.000 habitantes, el porcentaje de positividad, que eso fue muy importante sobre todo a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo en el José Luis Cabezas, en los barrios de Azul y Tatí de Quilmes,
en San Jorge de Tigre. Todos estos datos son los que nos van haciendo pensar cuándo es necesario hacer una intervención más compleja y sostenida en el tiempo, y cuándo es una estrategia de búsqueda para tener una foto de cómo está el lugar. El porcentaje de casos con transmisión comunitaria, que hoy por hoy es la mayoría de los casos que tenemos son de transmisión comunitaria, y el indicador de movilidad del municipio, que esto significa, digamos, cuánto se está moviendo la gente en comparación a antes de la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio. Si pasamos a la siguiente. Acá les quería mostrar un poco cómo es el mapa que nosotros vamos siguiendo con respecto a la localización del mapeo de casos, que esto nos va permitiendo, en un cruce de el registro del RENAVAP y de villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, nos va haciendo un cruce de los barrios con los casos que caen dentro o alrededor del barrio, y en ese sentido se va armando el mapa de calor cruzado con los barrios populares, entonces eso nos va permitiendo ir priorizando a qué barrios ir. Si pasamos a la siguiente. Bueno, esto también es importante a la hora de poder ir a los barrios, ¿no? Tener el relevamiento siempre de los recursos, de las personas que están en situación de vulnerabilidad, y cuáles son las estrategias que nos podemos dar para ir resolviendo esos problemas. Pasamos a la siguiente. Bueno, esas son algunas estrategias que en algún momento pensamos, y que por supuesto con la experiencia ya de estos meses fueron surgiendo muchas más, pero que nos parece importante para seguir fortaleciendo esto, que no tiene nada más que ver con la búsqueda de personas con síntomas, sino también con la posibilidad de generar estrategias de acompañamiento durante la pandemia, sobre todo para aquellos que creemos que más los necesitan, ¿no? Y en ese sentido, el acompañamiento a personas mayores, no sé, pensábamos en algún momento que algunas personas, promotores, promotoras, referentes, pudieran tener a sus vecinos adultos mayores a cargo, pasar todos los días un ratito por la puerta, preguntarles cómo están, si necesitan algo, hacerles las compras, el acompañamiento a personas que están con aislamiento, ya sea por ser casos sospechosos o contactos estrechos o confirmados, todo lo que implica también ese acompañamiento para sostener el aislamiento. Pensábamos con los niños y las niñas, que también aparece toda una situación nueva, y que ese encuentro por ahí entre la cotidianeidad de ir a la escuela y ahora tener que hacer las tareas en casa solos y solas, que quizás se podía pensar algo en la medida de lo posible con cierta virtualidad, aunque sea una videollamada para generar algún tipo de acompañamiento con las tareas escolares. El valor de la comunicación, que sé que próximamente van a tener algunas clases o algunos módulos con respecto a esto, el valor de la comunicación, el de poder dar información de calidad y certera, ¿no? Hay toda una movida de la infodemia y de la cantidad de información que circula, errónea y confusa. Entonces, eso también, ¿no? Esto de ir a la casa es una oportunidad valiosísima para poder generar este vínculo, humanizar la pandemia, ¿no? Que la pandemia no sea solamente números, casos y este tipo de conceptos que a veces terminan como quedando distantes, y que realmente podamos humanizar un poco el problema, tiene que ver con esta posibilidad de acercarnos cara a cara y poder preguntarle al otro cómo está, cómo se siente. Y también el tema de comunicar los relevamientos, de poder contar qué es lo que se hizo. Bueno, y como para cerrar, si pasamos a la siguiente, hay algo que más allá de esto que estaba planteando, siempre es bueno también mostrar lo que se viene haciendo. Nosotros comenzamos los testeos en los barrios en la semana epidemiológica 19 y estamos ya en la 27. Se realizaron
no llego a ver el número porque está la pantallita, pero se realizaron muchos operativos en 30 municipios, se recorrieron 165 barrios populares, se visitaron a más de 337.000 personas, y esto me parece que es importante, ¿no? Se identificaron 5.838 casos sospechosos y 1.993 tuvieron un diagnóstico positivo. Esto da el total de más o menos el 19% de los casos positivos que tenemos en la provincia de Buenos Aires son de barrios populares, lo cual me parece que demuestra que venimos haciendo un trabajo fuerte, conteniendo bastante la situación en los barrios, que son los lugares donde creemos que mayor presencia del Estado tiene que haber, y en eso es imprescindible el rol de las promotoras, los promotores, porque tienen este acercamiento cotidiano y comunitario con las personas, en general son referentes imprescindibles para los barrios, y bueno, en ese sentido me parece muy importante seguir fortaleciendo el trabajo que se viene haciendo, y bueno, espero haber sido clara y que les sirva esta presentación como orientación del trabajo, y que, bueno, si en algún momento surge la posibilidad de hacer algún tipo de intercambio, si surgen preguntas, hacemos en algún momento otro videíto para poder ir profundizando algunas líneas de trabajo. Buenos días, mi nombre es Mariana Juárez, soy licenciada en Comunicación Social, referente del área de comunicación de Región Sanitaria 11 e integro el equipo de capacitación. En este nuevo encuentro del curso de formación de promotores en pandemia COVID, vamos a estar trabajando distintas estrategias comunicacionales que les sirva a la hora de desarrollar el abordaje en terreno. Como sabemos, los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto tenemos la necesidad de vincularnos con el otro a través de la comunicación, que esta puede ser efectiva o puede provocar barreras comunicacionales. Por eso es importante prepararnos a la hora de salir a realizar los abordajes, la visita casa por casa, en no solo el mensaje que vamos a transmitir, sino también el cómo lo vamos a decir, qué gestos vamos a utilizar. Sobre todo crear empatía con la otra persona, ponernos en el lugar del otro. En este contexto de pandemia, donde las formas de relacionarnos han cambiado, con el distanciamiento social, con los elementos de seguridad que tenemos que usar, como el tapaboca, el barbijo, las antiparras, también hacen que los vínculos o las relaciones cambien y se modifiquen. Y una persona que recibe a alguien en su casa, en cierta manera se siente invadido. Por eso es importante generar un espacio de confianza y un vínculo comunicacional adecuado. Voy a compartir distintos elementos que sirven a la hora de pensar la comunicación de forma asertiva o de forma efectiva. Pensando la comunicación verbal y no verbal desde una perspectiva de educación para la salud. Un elemento fundamental en la comunicación es el tema de la escucha. No es lo mismo escuchar que oír. Si no tenemos ningún tipo de impedimento biológico, oímos todos. Pero escuchar es poder realizar prestar atención al otro, no solo en el mensaje que me está diciendo, lo que me está transmitiendo, sino también en los distintos elementos gestuales que entran a la hora en juego cuando desarrollamos la comunicación. La comunicación se divide en lo verbal y lo no verbal. Se dice que del 100% que nosotros comunicamos, un 70% corresponde a la comunicación no verbal y un 30% a la comunicación verbal. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que nos preparamos en qué decir, qué mensaje vamos a transmitir, y no pensamos en el cómo lo vamos a decir? ¿Qué gestos, qué movimientos, cómo vamos a sostener la mirada, cómo nos vamos a vestir, qué proximidad vamos a utilizar? Bueno, todos estos son elementos fundamentales a la hora de pensar la comunicación, y sobre todo la importancia de la escucha.
El ser humano tiene la tendencia a hablar o a escuchar para ver si responden las necesidades que nosotros queremos. Pero no hacemos una escucha solidaria, una escucha activa, a donde damos el lugar a la otra persona desde la perspectiva de la empatía y verdaderamente conocer cuáles son sus necesidades. El rol del promotor juega fundamental este elemento, el tema de la escucha, porque tiene que aprender a pensar en las necesidades del otro. Dentro de los elementos que yo les nombraba, en cuanto a la comunicación, tenemos la comunicación verbal, que es todo lo que son todos los códigos que se transmiten a través de forma escrita u oral. Tenemos que tener el mismo código, el mismo lenguaje hablado, pero no solo el mismo lenguaje castellano, también acá entran en juego los modismos, poder conocer también las formas de hablar del otro, los distintos códigos que utiliza la otra persona. Dentro de eso, es muy importante el tema de un cuidado en cuanto al vocabulario, de utilizar un tipo de mensaje que sea un mensaje claro, sencillo, no utilizar los tecnicismos, porque esto puede provocar una barrera comunicacional, o sea que el otro no entienda de qué le estamos hablando. Por eso es importante también no subestimar al otro, aprender a conocer al otro, no significa subestimar al otro, es aprender a conocer al otro, qué códigos, qué elementos necesita, tener la posibilidad de repreguntar. Si nosotros vamos con una encuesta, la famosa encuesta sociosanitaria que se va a utilizar en los abordajes, también hay que ser flexibles, porque capaz que en esas respuestas los vecinos van tomando otras consideraciones o nos hablan de otras patologías, no justamente del COVID, pero hay que hacer una escucha activa, prestar atención verdaderamente a lo que a las necesidades que pueda tener este vecino. A la hora de pensar el mensaje también es cómo lo vamos a decir, en cuanto a las cualidades de la voz, el tono, el timbre de voz que utilizamos, el volumen, la velocidad también, porque si hablamos demasiado rápido puede ser que se torne confuso, y también puede ser como que demuestre que yo estoy apurado, que quiero hacer las cosas rápido. Si hablo demasiado lento puede ser también que termino demostrando inseguridad, y justamente lo que yo tengo que lograr es una confianza y una seguridad con la otra persona en el mensaje que les voy a transmitir o en el mensaje que quiero construir con él, en este caso en lo que tiene que ver con estrategias de salud. También hay que pensar en los gestos, los ademanes, en las famosas perturbaciones de la voz, que son las onomatopeyas. ¿Cuántas veces tenemos las muletillas que se conocen? El bueno, todo eso puede provocar barreras comunicacionales que hagan que la otra persona no tenga más interés de escucharnos. Entonces también uno las tiene que aprender a conocer y a manejar. Acá les comparto las fórmulas de la BBB, que es equilibrio, consistencia entre los tres elementos, lo visual, los vocales y los verbales. Esto es lo que deberíamos lograr nosotros a la hora de comunicarnos con el otro, con ese vecino. Los gestos, los ademanes, los distanciamientos, los vocales, el tono de voz, el volumen, la velocidad, la fuerza, y los verbales, tener muy claro en el mensaje cuáles son las ideas que nosotros queremos transmitir, cuál es el contenido, qué tipo de lenguaje, cuál es la secuencia a la hora de organizar las ideas que vamos a transmitir a los vecinos. Lo más importante es también ser cálido a la hora de construir un tipo de comunicación con el otro. Si nosotros llegamos a una vivienda, podernos presentar, quiénes somos, cómo nos llamamos, a qué institución pertenecemos, en este caso el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, qué vamos a hacer, evacuar todas las dudas que hagan que las personas empiecen a generar un espacio de confianza con nosotros y nos abran la puerta de sus hogares. Si bien nosotros no vamos a poder ingresar por el tema de la pandemia del COVID, ha cambiado mucho el rol del promotor, tenemos que tener un distanciamiento social, sí podemos generar una confianza a través de las palabras o el mensaje que les vamos a transmitir, cómo hablamos,
Recuerden también, chicos, que ustedes van a llegar a esas casas con un barbijo, una antiparra, un camisolín, un poco disfrazados. También hay que generar a través del mensaje algún tipo de confianza con el otro, porque de alguna manera no nos terminan de ver o de reconocer quiénes somos, justamente por el contexto de pandemia que estamos. Por eso es muy importante el mensaje y cómo lo transmitimos. Otro elemento fundamental dentro de la comunicación también es el uso del silencio. ¿Para qué sirve el silencio? El silencio sirve para escuchar, sirve para llevar calma, sobre todo si una persona, no sé, se encuentra un poco nerviosa o quiere expresarse. Bueno, utilizar el silencio para escuchar, justamente para llevar calma. En un momento de conflicto, el silencio es una de las mayores estrategias también en la comunicación. Habilidades de la comunicación no verbal. Lo no verbal decíamos que tiene que ver con todo lo gestual, que a la hora de comunicar es ese 70% de lo que hacemos con los gestos, con nuestras manos. Nosotros los seres humanos somos de gesticular demasiado. Bueno, ¿qué hacemos con las manos? ¿Qué actitud corporal tenemos? No es lo mismo llegar encorvados que llegar con una postura mucho más recta. ¿Qué hacemos con nuestras manos? No es lo mismo cruzar los brazos, porque significa estar cerrado a uno mismo, como que uno se protege, se pone como en posición de, digamos, de inseguridad, que tener una apertura con las manos que demuestro apertura con el otro. También con las piernas, cómo nos posicionamos, con los ojos, aunque llevemos antiparras, es muy importante los ojos. Yo siempre digo que los ojos son la ventana del alma porque transmiten los sentimientos. Por ejemplo, si una persona, yo le estoy haciendo determinada consulta y la persona se vuelve esquiva con su mirada, no me sostiene la mirada, puede ser una alerta de que esa persona le esté pasando algo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el mensaje oral, lo que uno transmite, por ejemplo, yo te puedo decir, está todo bien, ¿cómo estás vos? Estoy bien, pero te bajo la mirada. Esa mirada que baja es una alerta de que las cosas no están bien. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no van de la mano la comunicación verbal con lo no verbal, y trae mucho más fuerza lo no verbal, porque es justamente a donde sale la conciencia o los sentires o los pasares de las personas. Por eso hay que estar muy atento a estas cuestiones. ¿Qué se hace con la mirada? Si una persona me la sostiene, si me la esquiva, si tiene una mirada incisiva porque me quiere transmitir algo. Las expresiones del rostro son muy sólidas. Yo sé que ahora es muy difícil por todo el andamiaje, por este vestuario que tenemos que utilizar, pero nosotros cuando llegamos al abordaje sí podemos hacer una escucha activa, una mirada completa de lo que le está pasando a la otra persona y poder también testear en qué lo podemos ayudar. Los distintos elementos que juegan dentro de la comunicación. Bueno, decíamos los gestos, una sonrisa, la imagen, los olores, la voz, las distintas cualidades de la voz, las pausas, las entonaciones. También el contexto donde se produce la comunicación. Antes el promotor tenía la posibilidad de ingresar a los hogares, ahora no, por el tema de la pandemia del COVID, hay que tomar una serie de acuerdos, digamos, y de cuidados a la hora de desarrollar los abordajes. Uno de esos es el distanciamiento social a 1,5 metros. Bueno, a partir de ese distanciamiento social que seguramente va a ser en la puerta, ¿qué estrategias utilizamos nosotros para poder llegar al otro, para lograr la confianza del otro a partir de ese distanciamiento? Y lo más certero es a través de la palabra. Decir un buen día, presentarnos con nombre y apellido, a qué institución pertenecemos, poder repasar, por ejemplo, las distintas sintomatologías del COVID entre los dos, nunca dar por sentado que la otra persona sabe de qué estamos hablando, ni tampoco subestimarlo, de que no sabe, por eso poderlos repasar juntos, poder evacuar dudas, no hablar solamente de la persona, sino también de la familia que lo acompaña,
qué cuestiones le están pasando, no específicos del COVID, sino de otras patologías, porque este tipo de abordajes territoriales sociosanitarios sirven también para tener como un paneo general del estado de salud de las personas y en su casa. Así que bueno, son distintas estrategias que se van utilizando. Los 10 peores errores del lenguaje corporal según Forbes, que es un analista comunicacional. El tema, lo que no hay que hacer, evitar el contacto visual, esto, la importancia de sostener la mirada, encorvar la postura, no, al revés, siempre tener una postura recta, una postura de amplitud. Bueno, dar la mano con firmeza ha quedado fuera del juego por el tema de la protección que tenemos que tener ante la pandemia. Contraer los brazos, esto que les decía, porque significa que uno se está cerrando en uno mismo, mirar hacia abajo, echarse hacia atrás, ¿sí? Bueno, manosearse con inquietud, otro elemento que no va más, porque tampoco podemos tocarnos la cara, pero bueno, son cuestiones que a veces uno puede jugar por el nerviosismo, invadir el espacio de la otra persona. Hay que proteger nuestro propio espacio personal y el espacio de la otra persona también para que se encuentre cómodo. Bueno, yo más que mirar el reloj, pondría mirar el celular, fruncir el ceño, bueno, distintos elementos que provocan barreras comunicacionales en la otra persona. Y lo que sí se debería hacer es las 5 claves del lenguaje no verbal asertivo, o sea, el tipo de comunicación adecuado, es establecer un contacto visual al hablar, un 40%, y escuchar un 75%. Vuelvo a rescatar. Siempre estamos pensando en qué decir, pero tenemos que aprender a escuchar al otro y construir nuestro mensaje a partir de las necesidades del otro. Realizar gestos naturales, suaves y circulares, mantener una postura estable, abierta, de acercamiento, con un distanciamiento social, obviamente, procurar un tono de voz sereno y firme, pero consistente, evitar gritar ni susurrar, lograr un equilibrio entre eso. Y lo más importante, el secreto es sentirse seguro, relajado y transmitir confianza y respeto por el otro, para lograr justamente una empatía, ponerme en el lugar del otro. Estos son distintos elementos que hay que pensar a la hora de desarrollar un abordaje territorial y poder llegar al vecino generando un espacio de confianza. Lo mismo, bueno, espero que les haya servido, lo mismo ahora vamos a compartir un abordaje territorial realizado por mi compañero, el referente de promotores comunitarios de la región, el doctor Daniel Chertudi, que muestra distintos elementos o cuestiones o consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el abordaje y cómo es un abordaje territorial. Les agradezco, espero que les haya servido y les dejo acá mi dirección de mail si alguno tiene algún tipo de duda o quiere establecer algún tipo de relación con el área de comunicación de Región Sanitaria 11, las puertas se encuentran abiertas. Muy buenos días. Buen día, mi nombre es Daniel, pertenezco al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. Eduardo, ¿le podemos hacer una preguntita? Sí. Bueno, ¿cuántas personas viven en su casa, Eduardo? 3. 3. ¿Edades? Yo 65. Otra debe andar por los 50 y además una chica. 23, 24. Bien. ¿Alguna enfermedad tiene, Eduardo? Ahora no. Ninguna enfermedad crónica. Muy bien. ¿Están todos bien vacunados? ¿Cómo vacunar? Sí, las vacunas, la antigripal, ¿esa vacuna se la dio usted por edad? No. ¿Se la da todos los años? No. ¿Por qué? No tuve la oportunidad.
Bueno, cuando pueda acérquese al centro de salud, porque usted considera por su edad un grupo de riesgo, tiene que ponérsela todos los años la vacuna. Usted sabe que existen dos tipos de neumonía. La neumonía que producen unos bichitos que se llaman bacterias y la neumonía que lo producen los virus. Dentro de esto, uno de los más importantes de los virus es el virus de la gripe, que lo previene esta vacuna. ¿Sí? Sí. Y esa vacuna se tiene que dar todos los años. ¿Con qué servicios cuenta en su casa, señor? Todo. Agua, luz, gas, todo. Bien, perfecto. Le hago una pregunta. ¿Usted conoce los síntomas de esta enfermedad nueva que es el COVID? Sí. ¿Me lo dice? ¿Lo repasamos? Bueno. ¿Cuáles son? Fiebre. Fiebre, no hay gusto. Falta de gusto. Falta de olfato. Dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor del cuerpo. Sí. ¿Alguno en su familia presentó alguno de estos síntomas? No. Ninguno. Usted sabe que acá en el barrio ha habido casos positivos, ¿sí? No, lo que pasa es que no tengo mucho contacto. Bueno, pero en el barrio ha habido casos positivos, o sea, que con un solo síntoma, ahí a la gente, hoy estamos con el camión de la provincia de Buenos Aires, se le va a realizar hisopado. Como usted no presenta ningún síntoma, pero usted ante el menor síntoma, sin miedo, tiene que llamar. Hay un número. ¿Usted sabe cuál es el número? No. El 148. Entonces usted llama y ahí lo orientan después los pasos a seguir. ¿Me permite que le tome la temperatura? Bueno. Hace frío, 33,5, que es poquito. Pero bueno, muchas gracias por toda su información. Buenos días, mi nombre es Chertu, o me conocen como Chertu. Estamos haciendo el abordaje territorial en el barrio Catela. Y yo lo que le quería dejar algo en claro es el tema de cómo comunicarnos con los vecinos. Los promotores, que venimos trabajando del año 2005, teníamos el hábito de visitar a los vecinos, entrar en su casa, tener un diálogo tranquilo, pero en épocas de pandemia esta forma comunicacional ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Tenemos que charlar con el vecino a una distancia de 2 metros, no podemos entrar en la casa, lo tenemos que hacer en la puerta, y esto genera una nueva forma de comunicarse que es dificultosa. ¿Qué es el mensaje que yo les quiero dejar? Es difícil, hay que aprenderlo, hay que ponerlo en práctica. No hay un manual escrito en la forma de comunicarse, pero sí lo que ustedes tienen que dejar salir son los sentimientos. Esa capacidad que tiene el promotor de estar preocupado por el vecino. Dejen salir eso, ¿sí? La empatía, deben presentarse, deben preguntarle el nombre a la persona que van a entrevistar, cómo está integrada su familia, si hay personas, según la edad, los grupos de riesgo son los más chiquititos y los mayores de 65 años, si cuenta con los servicios, la vacunación, y después esto del abordaje territorial, que es parte de esta visita sociosanitaria, que es si tienen conocimiento de los síntomas, cuáles los síntomas, repasarlos con ellos, cómo prevengo la enfermedad, charlarlo. Si hay un síntoma en un barrio como este, que es un barrio donde hay circulación viral, en este momento de abordaje territorial hay un camión para hacer el hisopado. Y además dejarle la tranquilidad que lo importante en cada abordaje territorial es llevarle tranquilidad a los vecinos que el Estado está con ellos, ¿sí? Por eso, si no hay ningún síntoma, no hay nada, dejarles el teléfono de referencia para que se comunique de forma que el Estado siempre está presente. Bueno, gracias. Bueno, contame cómo es el procedimiento para el hisopado. Bueno, lo primero que hacemos una vez que recibimos personas que nos mandan los chicos que están en territorio o la gente misma que se acerca del barrio, es acá en esta posta que tenemos atrás, hacerles ciertas preguntas, ¿sí? Es una entrevista bastante dirigida, ¿sí? Más que nada para saber bueno, los síntomas que tiene en el momento, si ha estado en contacto con alguna persona que dio positivo. Le hacemos también preguntas para saber el nexo epidemiológico, ¿sí? Con las personas que convive. Bueno, es una entrevista bastante más exhaustiva.
En el caso de que tenga los criterios, ¿no? Nosotros en este caso estamos tomando con un síntoma de los que conocemos, ¿no? Del COVID, ya lo tomamos como un criterio suficiente para hacerle el hisopado. Bueno, en ese caso le preguntamos todos los datos de las personas con las que conviven para hacerles un seguimiento a esas personas, a la familia y a todos los nexos posibles que haya tenido antes de acercarse al establecimiento, ya sea en el trabajo o en cualquier otra organización. Y los mandamos acá en el camión que tenemos del operativo Detectar, en donde la enfermera que está en este caso hoy, en este día, hisopando, le hace el hisopado, es un hisopado rinofaringio, y esa muestra, nosotros con todos los datos de la persona, la mandamos a, hoy en día la estamos mandando a la Facultad de Veterinaria, ¿sí? Pero son varias las instituciones que están procesando las muestras. Hay en veterinaria, están en medicina, en exactas, y la persona, lo que le pedimos, de hecho le hacemos una declaración jurada en la que está de acuerdo con estos términos, es que tenga los medios para aislarse, ¿no? Ya sea, bueno, si es en su casa le pedimos que tenga una habitación aparte, que tomen todas las medidas de prevención y precaución, desinfección de los espacios comunes con los demás convivientes, lavado de manos constante, que no salga. El resultado aproximadamente tarda 3 días en dársele a la persona. Entonces en esos 3 días le pedimos que tome todos esos recaudos, por lo menos hasta que le den el resultado, que es por vía telefónica, ¿sí? Lo mismo con los convivientes, ¿no? Que tomen las mismas medidas de precaución y prevención. Una vez que están los resultados, se le mandan a la persona y después todos esos datos nosotros los tenemos recabados para hacer todo como las estadísticas epidemiológicas de la zona. Bueno, y en el caso de que la persona a la que se le realiza el hisopado no tiene los medios de la vivienda o los medios para poder aislarse, obviamente contamos con espacios de aislamiento, ¿sí? Que están determinados o por el municipio, por diferentes organizaciones que no siempre dependen del municipio, pero que están disponibles para poder ayudar en estos casos particulares.